hemos encontrado. ¡Eh! Oh, 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 el guerrero David. Oh, 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 el guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño. Buenos días, mis pequeños rayitos de luz. Espero y estén muy bien. Pues le damos gracias a Dios porque nos ha permitido pues abrir nuestros ojitos y poder contemplar un día más. Así que a Él sea la honra y la gloria por su infinito amor y su infinita gracia. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. Entonces, ya con todos los ánimos, vamos a iniciar con nuestras labores de esta semana. Recordemos que ya estamos a la puerta de finalizar más que todo este ciclo escolar. Entonces vamos a dar inicio a nuestras labores y el día de hoy vamos a tener la socialización del curso de Medio Social y Natural. Esta es entonces nuestra clase número 5 con fecha pues 5 de octubre. Sí, estamos celebrando mes y empezamos celebrándolo con el Día del Niño. Así que le damos gracias a Dios porque Él hasta donde estamos, hasta el momento, ha sido bueno con nosotros. El día de hoy pues vamos a trabajar un tema muy importante y se llama Organización Política de Guatemala. ¿Han escuchado alguna vez este tema? Organización Política de Guatemala. La organización política pues también es conocida como los poderes políticos del Estado. ¿Conocen cuáles son? Bueno, la República de Guatemala podemos decir que es democrática e independiente, con 3 organismos principales que le brindan jurisdicción al Estado con diferentes funciones. Entonces, en pocas palabras, los poderes del Estado del país se dividen en 3 organismos. Encontramos entre esos organismos el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, ¿verdad? Tenemos el organismo entonces legislativo, ejecutivo y judicial. Pero la pregunta es la siguiente: ¿sabemos a qué se dedican estos organismos? ¿Quiénes participan en estos organismos? Bueno, eso es lo que vamos a tratar en un momento. Entonces vamos a empezar con el organismo legislativo. Sí, el organismo legislativo. Y déjenme decirles que cuando hablamos de organismo legislativo estamos hablando pues de la función de elaborar proyectos de ley. Sí, o sea, leyes, dictámenes, estudios de investigaciones, así como emitir opinión sobre leyes o disposiciones legales. También proporciona la orientación científica y técnica a las comisiones del trabajo del Congreso. Saben entonces, en pocas palabras y en resumen, ¿qué es el organismo legislativo? Bueno, en pocas palabras, en palabras simples y entendibles, podemos decir que el organismo legislativo, su función es aprobar las leyes y hacer que se cumplan. Sí, pero ahora la pregunta es, ¿de quiénes está conformado este organismo? Bueno, el organismo legislativo está conformado por el Congreso Nacional de Guatemala, o sea, la Junta Directiva. Y es la que encontramos en esta imagen.
es donde ellos se reúnen, en pocas palabras también es el Parlamento, ¿sí? Podemos decir también que los que conforman pues este organismo en sí son los 158 diputados del Congreso de la República. Entonces, ¿qué es el organismo legislativo? Bueno, el organismo legislativo tiene como función aprobar las leyes y hacer que se cumplan. Sí, cada una de las leyes de este país, pues ellos son los que aprueban las leyes. ¿Quién es? El organismo legislativo. Muy bien. Entonces vamos a pasar a otro organismo, y este es el organismo ejecutivo. Sí, el organismo ejecutivo. Pero, ¿qué es el organismo ejecutivo? Bueno, el organismo ejecutivo es el encargado de hacer cumplir las leyes nacionales para el bienestar común de la población. Y esto quiere decir que es el encargado de manejar, ¿verdad?, la función gubernamental, política y administrativa del país. Por lo tanto, concibe que al ejecutar estas políticas generales de acuerdo a las leyes establecidas en el organismo legislativo. En pocas palabras, ¿verdad? Para que ustedes lo entiendan mucho mejor, la función del organismo ejecutivo es aplicar las leyes y gobernar el país, ¿sí? La función entonces del organismo ejecutivo es aplicar las leyes y gobernar el país. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que conforman este organismo? Bueno, el organismo ejecutivo es conformado por el presidente. ¿Cómo se llama nuestro presidente? Conocemos el nombre de nuestro presidente, ¿sí? Ahí lo tenemos en una foto. Y se llama Yamatei, ¿verdad? Bueno, entonces él es el que conforma este organismo, el organismo ejecutivo. También lo conforma el vicepresidente, el Consejo de Ministros, y pues también lo conforman las entidades públicas correspondientes, como la Secretaría de la Presidencia, ¿sí? Entonces, ellos son los que conforman el organismo ejecutivo. Entonces, recordemos que la función de este organismo es aplicar las leyes y gobernar el país. Muy bien, ¿verdad que está muy fácil? Yo sé que sí. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra última organismo, perdón. Y aquí encontramos al organismo judicial. Sí, el organismo judicial. Pero, ¿qué quiere decir organismo judicial? Bueno, déjenme contarles que este poder del Estado se encarga principalmente pues de administrar, como lo dice su nombre, la justicia. Sí, con independencia y potestad de juzgar por medio de tribunales, ¿sí? A través pues de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia ejecuta las decisiones. Entonces, en pocas palabras, la función del organismo judicial es juzgar a los que no cumplen las leyes establecidas. Pero, ¿quién conforma o quién participa en este organismo judicial? Bueno, el llevar a cabo la justicia o el juzgar a las personas corresponde fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales subordinados, a quienes pues les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, ¿sí? Además, están también el organismo judicial, pues también incluye a los juzgados de primera instancia, a los jueces de paz o juzgados menores.
Entonces, ellos son los que conforman o llevan a cabo este organismo, ¿verdad? El organismo judicial. También podemos decir pues que el Tribunal Supremo se divide en 3 cámaras: la Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparo y Antejuicio. Pero bueno, esto sería, pues lo veremos más adelante, en donde se podría ampliar un poco más el tema sobre los organismos de, muy bien, o la organización política de Guatemala o los poderes políticos del Estado. Entonces, el día de hoy aprendimos los 3 organismos políticos de Guatemala o los poderes políticos del Estado. Y son el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, el organismo judicial. El organismo legislativo, ¿a qué se dedica o cuál es la función principal? ¿Recordamos cuál es? Muy bien, aprobar las leyes y hacer que se cumpla. ¿Cuál es la función principal del organismo ejecutivo? Claro, vaya que sí pusieron atención. Aplicar las leyes y gobernar el país. ¿Y cuál es la función judicial? La función principal del organismo judicial. Muy bien, juzgar a los que incumplen las leyes, a los que no las cumplen, ¿verdad? Entonces, según nuestro cronograma de este curso, en hojas tamaño carta con líneas, debe de elaborar un álbum con los poderes del Estado de Guatemala. El poder ejecutivo, legislativo y judicial, colocando quienes lo presiden, sus funciones y las instituciones que componen a cada uno. Entonces, esta fue nuestra clase del día de hoy, chicos. Que Dios los bendiga.